3 días después de que murió mi padre entré a la cocina a las 10:30 de la mañana y encontré a mi esposo tomando café en Pants. Me quedé parada con la mano en la puerta porque estás en casa. Diego levantó la vista de su laptop. Buenos días a ti también. Es miércoles, ya sé qué día es. Por un segundo pensé que había pedido permiso por duelo. El funeral de mi padre era hasta el viernes y yo había pasado la mañana discutiendo con la florería sobre si a un hombre que consideraba los cojines decorativos una ofensa personal le hubiera gustado un arreglo llamado Jardín Celestial. Entonces noté que el teléfono de la empresa no estaba sobre la barra. Pasó algo en el trabajo. Cerró la laptop. Renuncié. Lo miré como si detrás de mí pudiera aparecer otro esposo que me explicara lo que el mío acababa de decir. Que renuncié cuando ayer tomó un trago de café. Elena, no hagas que suene como si me hubiera unido a una secta. Normalmente eso me habría hecho reír. Diego siempre supo meter humor en momentos incómodos. 23 años llevándonos bien gracias a eso. Esa mañana no funcionó porque renunciaste ayer. Se recargó en la silla porque ya no le veo el sentido. El sentido generalmente es el sueldo. ¿Sabes a qué me refiero? No se me miró un momento y luego lo dijo con la misma calma con la que se anuncia que ya no habrá cable en casa para que seguir trabajando. Tu herencia alcanza para los dos. Me quedé viéndolo. Mi padre llevaba 72 horas muerto. Todavía tenía su último mensaje de voz guardado porque no podía borrarlo. Había tarjetas de condolencias junto a la tostadora, su esquela abierta en mi tableta y mi esposo ya se había jubilado. ¿Qué herencia? Me miró como diciendo vamos Elena, no dime. Tu papá vendió su empresa de climas por millones, su casa está pagada, tenía inversiones, casi no gastaba. ¿Cuánto crees que voy a recibir? No sé exactamente. Entonces ¿cómo sabes que alcanza para que renuncies? Dudó un segundo y esa duda me molestó más que cualquier respuesta. Bueno, hasta siendo conservador deben ser varios millones. Conservador pensé, ya había hecho cuentas. Yo ni siquiera había hecho cuentas. Sabía que mi padre vivía bien, sabía que había vendido su empresa años atrás, pero nunca hablamos de lo que yo heredaría. Mi padre hablaba más de su colesterol que de su dinero y eso ya es decir mucho. Diego tomó mi mano. Llevo trabajando desde los 23, tengo 55 años, 32 de metas, viajes juntas los domingos, clientes llamando como si un filtro de aire fuera una emergencia nacional. Tal vez ya es hora de disfrutar la vida. Había algo en eso que entendía. Diego llevaba años cansado, pero entender por qué alguien hace algo no vuelve razonable lo que hizo. Renunciaste sin hablarlo conmigo. Sabía que te ibas a preocupar. Eso no es una excusa. Iba a decírtelo. Me lo dijiste después de renunciar. Suspiró. Podemos no hacer esto ahora. Casi me río. Así que ahora resultaba que no era el momento apropiado para hablar de una decisión que él ya había tomado esa noche. Llegaron su madre y su hermana. Carmen trajo lasaña, Paola trajo vino. Los primeros minutos todo se sintió casi normal hasta que Diego dijo no te preocupes mamá, en cuanto se resuelva todo te compro una casa. Levanté la vista. Carmen parpadeó. Diego, hablo en serio. Ay hijo, no podría dejarte hacer eso. Y sin pausa agregó hay unos terrenitos bonitos cerca del lago. Paola sonrió. Miren, a mamá ya hasta tiene código postal. Carmen la cayó. Solo he estado viendo eso, no significa nada. Diego se rió. Y a ti también te vamos a arreglar. Paola frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Tu deuda, lo del negocio. Te doy 200.000 borrón y cuenta nueva. Paola dejó el tenedor. ¿Hablas en serio? Claro. Se levantó y lo abrazó. Yo me quedé sosteniendo mi vaso de agua. Nadie me había preguntado nada, ni cómo estaba, ni qué había en el patrimonio de mi padre, ni qué quería yo hacer con lo que quedara. Pasaron directo al reparto. Diego me volteó a ver. ¿Qué pasa? Mi papá ni siquiera lo hemos enterrado. La mesa se quedó en silencio. Su sonrisa desapareció. Elena, esto no es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Estoy cuidando a la familia. Miré primero a él, luego a su madre, luego a su hermana. ¿De quién familia? Carmen bajó la mirada. Paola se recargó en la silla. La mandíbula de Diego se tensó. Eso no era necesario. Tampoco era necesario prometer 200.000 sin preguntarme. Paola levantó las manos. No quiero meterme en medio de esto. Una frase interesante viniendo de alguien que había aceptado 200.000 pesos 40 segundos antes. Yo no dije nada. Eso se me daba muy bien no decir lo que empeoraría un momento incómodo. Cuando se fueron Diego me siguió a la cocina mientras envolvía la lasaña sobrante. Avergonzaste a mi mamá. Yo avergoncé a tu mamá. Ella ya se sentía incómoda aceptando ayuda. Pareció recuperarse rápido. Elena, dejé el papel aluminio. No tenías derecho a prometerles nada a ninguna de las dos. Estamos casados. ¿Qué tiene que ver eso con prometerle 200.000 a Paola? Se talló la frente. Si tu papá te dejó lo que creo que te dejó, hablamos de más dinero del que necesitaremos. Jamás. Eso no responde mi pregunta porque le estás dando vueltas a algo que no es. Entonces, ¿qué es? Dio una risita cansada. Elena, no va a ver tu dinero y mi dinero. Estamos bien. No respondí. Tal vez porque estaba cansada, tal vez porque otra vez hacía lo de siempre, decidir si valía la pena pelear. Diego siempre había sido generoso, a veces con cosas que no eran del todo suyas. Una vez prestó mi camioneta a Paola por 4 días y me avisó después. Cuando se descompuso el calentador de su mamá prometió que lo pagaríamos. Antes de mencionármelo ofreció nuestra casa para las fiestas tantas veces que un año me enteré porque Carmen preguntó a qué hora llevaba el pan. Ninguna de esas cosas parecía enorme. El matrimonio está lleno de pequeñas molestias. Si llevas suficiente tiempo casado aprendes que no toda colina merece una bandera, al menos eso me decía yo. A la mañana siguiente sonó mi teléfono mientras estaba en el cuarto de mi padre decidiendo con qué traje enterrarlo. Elena, habla el licenciado Rivas, el abogado de tu papá. Intercambiamos las condolencias de siempre. Luego dijo hay varios documentos del patrimonio que tu padre quería revisar contigo. ¿Podrías venir mañana en la mañana? Claro. Diego puede acompañarme. Hubo una pausa no muy larga pero suficiente en realidad. Dijo tu padre pidió específicamente que la
Primera reunión fuera solo contigo. Miré hacia la sala. Diego estaba en el sillón con la laptop abierta, en la pantalla un anuncio de una lancha usada, y por primera vez desde que murió mi padre me pregunté qué sabía el que yo no sabía. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarles algo. Si están viendo esta historia y sienten que alguien alguna vez trató sus decisiones como algo que ya estaba resuelto sin preguntarles, denle like a este vídeo y suscríbanse al canal Hidden Empire Tales, porque lo que viene después les va a doler tanto como me dolió a mí. La oficina del licenciado Rivas estaba en un edificio viejo del centro, pasillos angostos y un directorio que parecía haber sobrevivido a 3 alcaldes. Ya había estado ahí 2 veces con mi padre, ni un recuerdo me hacía querer volver. Me recibió él mismo en la puerta. Elena, hola licenciado, me dio la mano, luego pareció pensarlo mejor y me apretó el hombro. Lamento lo de don Ricardo, gracias. Me llevó a su oficina. Había un cuaderno esperando en la mesa, una botella de agua y una caja de pañuelos puesta discretamente a un lado. Noté los pañuelos y decidí que no los iba a necesitar. El duelo te vuelve competitivo con cosas ridículas. Hablamos del funeral, el acta de defunción, la casa, cosas normales del patrimonio. Luego cerró la carpeta antes de entrar a los números. Hay algo que tu padre quería que habláramos. Está bien, Diego, ¿alguna vez te dijo que fue a ver a tu papá sin ti? No era para nada lo que esperaba. Diego, sí, cuando hace unos 8 meses. Negué con la cabeza. No asintió, como si esa respuesta confirmara algo. Lo contactó más de una vez. Hubo una conversación en persona, luego una llamada y finalmente un correo sobre el patrimonio de mi padre. Me recargué. Mi esposo habló del patrimonio de mi padre con él. Tu papá me pidió que fuera cuidadoso con cómo describo las conversaciones. Diego no lo amenazó, no intentó nada ilegal, eso lo hacía peor. Entonces, ¿qué hacía? Estaba planeando. Abrió otra carpeta y deslizó una hoja hacia mí. Era la copia de una carta escrita a mano por mi padre. Reconocí las letras de molde de inmediato. Mi papá escribía como si cada nota pudiera presentarse algún día como evidencia. Tu padre me autorizó a entregarte esto después de su muerte. Leí las primeras líneas. Mi padre escribió que Diego había ido una tarde y empezó a hablar de jubilarse. Nada raro al principio. Diego se había quejado de los viajes y las metas muchas veces. Luego llegué a un párrafo y me detuve. Mi padre había anotado el intercambio casi palabra por palabra. Diego había dicho una vez que Elena herede. ¿Puedo dejar de trabajar? Mi papá había respondido Elena hereda y Diego se rió. Vamos, Ricardo, estamos casados. Lo leí 2 veces. El licenciado esperó. ¿Eso le molestó? Le pregunté sí, porque no me dijo nada a mí. Ahora llegamos a eso. Volví a la hoja. Lo que me molestó fue lo perfecto que coincidía con lo que Diego había dicho. En nuestra cocina no va a haber tu dinero y mi dinero. Al parecer esa idea no había llegado. 3 días después de que murió mi padre ya estaba ahí antes él. Licenciado abrió la carpeta del patrimonio. A tu padre le fue muy bien cuando vendió su empresa. Invirtió con cuidado después de donaciones, gastos y otras disposiciones. Los bienes destinados principalmente para ti valen actualmente cerca de 3.8 millones sin contar la casa. No recuerdo haber tenido una reacción dramática, sobre todo pensé Diego no andaba tan lejos. Y odié pensarlo. La mayoría de esos bienes están en un fideicomiso que tu padre creó antes de morir. Un fideicomiso para mí sí. Eres la beneficiaria. ¿Qué significa eso en la práctica? Que estás protegida económicamente. El fideicomiso puede dar ingresos y distribuciones para vivienda, salud, jubilación y tu bienestar general. No está diseñado para ponerte en mesada. Bueno, porque tengo 52 años. Sonrió un poco. Tu padre dijo casi lo mismo. Eso sonaba en la parte poco común. Continuó. Es que durante los primeros 5 años las distribuciones extraordinarias del capital necesitan aprobación de un fiduciario independiente. Extraordinarias como un regalo grande a otra persona. Seguramente calificaría una inversión especulativa importante. También poner cientos de miles en el negocio de un familiar. También me quedé viéndolo, así que mi papá puso a alguien entre el dinero y yo por si acaso. Por Diego. El licenciado se tomó su tiempo, en parte porque a tu padre le preocupaba la presión. Eso me irritó. No con el licenciado, con mi papá. No tengo 12 años. Lo se pudo haber hablado conmigo si en cambio construyó una cerca financiera alrededor de mí. Se recargó. ¿Quieres saber cómo lo explicó tu padre? Asentí. Señaló la segunda página de la carta. Mi papá escribió que no sabía si Diego algún día iba a presionarme de verdad. Dijo que había sido buen esposo en muchas cosas y que 22 años de matrimonio significaban más que una sola conversación de dinero. Luego venía una línea que sonaba tanto a mi padre casi podía escucharlo aclarándose la garganta antes de decirla. No quiero dejarle a Elena mi opinión de su esposo junto con mi dinero. Ahí me detuve. El licenciado dijo en voz baja: no quería que pasaras tus últimos meses con él defendiendo a Diego frente a él. Esa me dolió porque mi papá me conocía. Probablemente hubiera hecho justo eso. No estaba tratando de decidir sobre tu matrimonio, dijo. Quería asegurarse de que nadie te apurara a decidir sobre el dinero. Al final tomé uno de esos pañuelos que había decidido que no iba a necesitar. El licenciado tuvo la decencia de no notarlo. Cuando llegué a casa Diego estaba en la cocina ya bañado y cambiado, lo cual de alguna manera me hizo sentir mejor hasta que su primera palabra fue entonces dejé mi bolsa. Entonces que me miró con impaciencia. Elena, ¿qué te dijo el licenciado? Hay un fideicomiso. Su expresión cambió de inmediato. Cuando lo miré se corrigió. Digo, ¿cuáles son los términos? No, lo que quería saber era cuánto está bien, cuánto no. Voy a hablar de números hoy porque enterré a mi papá esta mañana. Diego eso lo detuvo unos 3 segundos, luego preguntó cuánto falta para que él fideicomiso empiece a pagar. No funciona así. ¿Qué significa eso? Le expliqué lo básico, no todo, solo lo suficiente. Diego caminó una vez por la cocina. Entonces necesitamos permiso para usar nuestro propio dinero. Mi herencia. Se volteó. ¿En serio? ¿Eso es lo que es? ¿Podemos pedir prestado contra eso? No se le preguntaste. No, exhaló fuerte Elena. Ya renuncié. Ahí estaba. No me
Equivoqué, no debí hablar contigo primero, solamente ya renuncié como si su decisión hubiera generado una factura que ahora me tocaba pagar. A mí esa noche me dormí temprano, después de la 1 me desperté con sed y bajé, escuché a Diego antes de llegar al último escalón, estaba en el estudio hablando bajito por teléfono. No te alteres, me detuve, una pausa. Entonces el dinero existe, solo está detenido. Paola sabía por el tono. Diego bajó más la voz, voy a resolverlo. Otra pausa, luego dijo algo que todavía puedo escuchar exactamente como lo dijo. Elena va a entender. Me quedé a medio bajar en la oscuridad. Normalmente hubiera entrado, hubiera exigido saber qué quería decir, hubiéramos discutido hasta las 2 de la mañana y al final uno de los dos se hubiera disculpado solo para terminarlo. Esta vez di la vuelta y regresé arriba porque por primera vez no quería que Diego supiera lo que yo sabía, quería escuchar lo que decía cuando pensaba que no lo escuchaba. La mañana siguiente hice café y le pregunté a Diego qué le había prometido a todos, no con enojo, eso pareció molestarlo más. Estaba untando mantequilla de maní cuando dije, aparte de la casa para tu mamá y el dinero para Paola. ¿Qué más? Se detuvo. ¿Qué más planeaste, Elena? Son las 7 de la mañana, lo sé, vamos a empezar otra vez, creo que nunca terminamos. Me miró un momento. Luego jaló una silla. Está bien, que quieres saber todo. Se recargó y cruzó los brazos, dijo que había pensado en un terreno junto al lago, nada exagerado según él, algo cerca para usar los fines de semana. Quería invertir suficiente para vivir bien sin tocar mucho el capital. Quería ayudar a su mamá, ayudar a Paola, viajar, tal vez pasar el invierno en algún lugar cálido. Escucharlo era raro porque nada de eso sonaba terrible por separado. Yo también me quejaba del frío, quería que Carmen estuviera segura. No me gustaba ver a Paola batallar. El problema era que Diego había construido todo un futuro para los dos sin preguntarme una sola vez si yo quería vivir en él. Algo más, ¿no estás seguro? Si tomé un trago de café cuando renunciaste, ya te dije el martes, no cuando renunciaste de verdad. Miró hacia la ventana. Con eso bastó, Diego. La mañana después de que murió tu papá dejé la taza. Mi papá murió el domingo en la noche, entonces el lunes en la mañana. Si llamaste a tu jefe el lunes en la mañana y renunciaste. Mandé la renuncia el lunes en la mañana, ya lo habíamos hablado. Noté eso, lo habíamos hablado. ¿Quién? Mi jefe y yo. Por un segundo ninguno habló. Mi papá todavía estaba vivo. Elena, ya estabas hablando de retirarte mientras mi papá seguía vivo. Hablaba de opciones basadas en lo que él tenía. No hagas esto, que hacer feo. Casi no podía creerlo. No estoy haciendo nada feo, te estoy haciendo una pregunta. Lo estás haciendo sonar como si yo estuviera esperando a que Ricardo se muriera. Estabas la respuesta. Llegó tan rápido que le creí, pero luego agregó, tu papá tenía 79 años, estaba enfermo, todos sabíamos que venía. Lo miré fijamente. Diego notó cómo sonó. Eso no es lo que quise decir. Entonces explícame. Caminó al fregadero, luego se volteó. Llevo 32 años trabajando, Elena, me perdí cumpleaños porque algún distribuidor no podía esperar hasta el lunes. He pasado media vida comiendo huevo en cuartos de hotel. Estoy cansado. Sé que estás cansado, en serio. Sí, porque tu papá pudo vender su empresa y jubilarse antes de los 60. Él tuvo opciones. Había algo en su voz que había escuchado antes pero nunca le había puesto atención. Resentimiento, no exactamente hacia mi papá, sino hacia lo que mi papá representaba. Yo no tengo una empresa, continuó, no tengo un paquete de retiro, así que cuando quedó claro que íbamos a tener suficiente, cerró los ojos otra vez. Con esto no contéstame. Cuando se convirtió el patrimonio de mi padre en tu fondo de retiro, agarró sus llaves. No puedo hablar contigo cuando estás así. Eso casi me hizo sonreír. Estaba desempleado, no tenía idea a dónde iba con tanta prisa, pero al parecer tenía algún lugar que estar. No lo detuve. En los siguientes días empecé a descubrir que tan lejos habían llegado sus planes. Primero un correo en nuestra cuenta compartida de un agente de bienes raíces agradeciendo nuestro interés en una propiedad junto al lago. Llamé. Diego había dejado un depósito reembolsable de 5.000 pesos de nuestra cuenta conjunta. Esa noche Carmen llamó y mencionó casualmente que le había dicho a su casero que probablemente no renovaría el contrato cuando venciera en 4 meses. Luego llamó Paola, quería saber si yo tenía idea de cuándo se resolvería todo. ¿Qué cosas? Hubo una pausa. Ya sabes lo del patrimonio. ¿Por qué otra pausa? He estado hablando con uno de mis acreedores y Diego dijo que no debería aceptar un plan de pago largo si voy a poder liquidarlo pronto. Me quedé sentada en el escritorio viendo la pared. Diego no solo había hecho promesas, la gente ya estaba tomando decisiones basadas en ellas. Cuando llegó le conté de las 2 llamadas. No se veía muy alarmado. Lo vamos a resolver, le dijiste a Paola que dejara de negociar su deuda. Le dije que no se metiera en algo estúpido y tu mamá cree que se va a mudar, probablemente lo haga. Diego, no solo prometiste dinero que no tenemos, cambiaste la vida de otras personas con eso. Si lo tenemos. Lo miré, yo lo tengo. Su cara se endureció. Ahí está, ahí que es tu dinero. Si nunca habías hablado así porque nunca habías prometido cientos de miles de la herencia de mi padre muerto antes. Negó con la cabeza. Mi papá sí logró lo que quería con ese fideicomiso, eso fue suficiente. No culpes a mi papá porque tú renunciaste a tu trabajo. No dije eso, no tenías que decirlo. A la mañana siguiente llamé al licenciado. Necesito saber algo, le pregunté. Esa conversación con mi papá fue la única vez que Diego habló del patrimonio. Se quedó callado. No, así que volví al centro. Esta vez no había pañuelos en la mesa, o tal vez sí y no me di cuenta. Abrió una carpeta. Tu padre autorizó que te entregara este material después de su muerte, quiero que quede claro. Deslizó varias hojas impresas hacia mí. La primera tenía un título: Plan de inversión familiar Duarte Fernández. Me reí un poco. No porque fuera gracioso, sino porque mi esposo le había puesto un título de plan de negocios a la muerte de mi padre. Pasé la página. Había cálculos de rendimientos, una propiedad propuesta, ayuda de vivienda para Carmen, una sección llamada resolución de deuda de Paola 200 a 250.000, luego proyecciones de retiro para Diego. Seguí leyendo el valor estimado
Del patrimonio de mi padre aparecía en 3 lugares distintos también mi nombre: herencia esperada de Elena, bienes de Elena. Ingresos proyectados de Elena. Regresé a la primera página. ¿Cuál es la fecha? El licenciado no respondió. No lo necesitaba, estaba ahí en la esquina superior. 11 meses antes de que muriera mi padre. Me recargué. 11 meses, no 3 días después. No dolor, no pánico, no una mala decisión de un hombre agotado después de un funeral. Diego había estado diseñando esta vida mientras mi papá todavía iba a la ferretería quejándose del predial y me llamaba cada domingo a preguntar si ya le había checado el aceite al carro. Repasé las hojas otra vez más despacio. Entonces algo me llamó la atención. Licenciado, si aquí no hay nada sobre lo que yo quería. No dijo nada. No había una sección sobre si yo quería jubilarme, nada sobre mis planes, nada sobre qué quería hacer yo, nada sobre las causas que le importaban a mi papá, nada sobre dejar el dinero invertido. Yo estaba en todas esas páginas y de alguna manera no estaba en ninguna. El licenciado finalmente preguntó: ¿estás bien? No fue la respuesta más fácil que había dado en toda la semana. Luego cerré la carpeta. Pero por fin entiendo por qué mi papá estaba preocupado. Antes de irme le dije algo claro: no quiero que ninguna parte de la herencia se transfiera a nuestras cuentas conjuntas, ni cheques, ni ahorros, ni inversiones, ni propiedades, nada. Podemos manejar todo con cuidado y no voy a pedir ninguna distribución grande. El licenciado asintió. Por ahora pensé en eso para cualquier cosa que Diego hubiera prometido. Esa tarde Diego me esperaba en la cocina. ¿Hablaste con el fiduciario? Sí. No voy a pedir el dinero. Su expresión cambió. Nada de nada, ni para la casa de tu mamá, ni para Paola, ni para el terreno del lago. Me miró fijamente por primera vez desde que murió mi papá. Diego no se veía molesto, no se veía ofendido, se veía asustado, y ahí entendí algo más. Hasta ese momento nunca había creído de verdad que yo pudiera decir que no.